Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la cocina C2. Vamos a verla. Sí amigos, la cocina C2 es una cámara analógica de 35 milímetros, fabricada en Japón allá por los años 80. Esta cámara es la evolución de la cocina C1. Cámara que ya hicimos una review en el canal. Y voy a dejar por aquí el link. Esta cámara se vendió con varios nombres, ya que Cocina fabricaba para otras marcas. La podíamos encontrar con el nombre de Revue SC5 y también la conocíamos como la Carena 1000SX. Es una cámara con la cual podemos trabajar en el modo manual o bien en modo prioridad a la apertura de diafragma. Para trabajar en el modo manual modificaremos las velocidades de obturación mediante esta rueda y las aperturas de diafragma mediante el anillo del objetivo. En el visor nos aparecerán dos LED rojos. Cuando esos dos LED rojos coincidan es porque tenemos la exposición correcta. Para trabajar en prioridad a la apertura de diafragma pondremos nuestra rueda principal en la A, una A verde que aparece aquí en la ruedita, y luego modificaremos las aperturas de diafragma mediante el anillo del objetivo. Sus velocidades de obturación van desde 1/1000 hasta 1 segundo. En modo prioridad a la apertura de diafragma puede obturar hasta 8 segundos. También cuenta con una posición bulbo para hacer largas exposiciones. Su flash sincroniza a 1/60. Es una cámara con obturador de cortinillas verticales metálicas, como podemos ver aquí. Su obturador es electrónico, por lo tanto trabaja con las pilas. Trabaja con dos pilas LR44 de 1.5 voltios. Cuando la cámara no tiene pila, directamente no obtura. Se queda muerta. Su enfoque es manual, mediante una pantalla dividida horizontalmente. También tenemos un círculo exterior que aparece desenfocado y si movemos el enfoque, ese círculo exterior se va poniendo enfocado. Cuando ese círculo exterior está enfocado es cuando tenemos la imagen lista para disparar. Su montura es la K de Pentax, como todas las cámaras cocina. Podemos encontrar una amplia variedad de objetivos para esta cámara. Su sensibilidad ISO se puede configurar entre 25 hasta 1600 mediante esta rueda de aquí. Es una cámara construida totalmente en plástico, pero sin embargo se la nota de muy buena calidad. Su peso es de 390 gramos, sin el objetivo. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por la cámara y ver qué podemos hacer con ella. Principalmente tenemos la palanca para hacer correr la película. Luego tenemos un disparador con una rosca para ponerle un disparador de cable. Luego tenemos la rueda para seleccionar las velocidades de obturación. Tenemos una zapata de flash. Tenemos una rueda para poner las ISO de película. Sensibilidad ISO del rollo que tenemos por poner. Tenemos la palanca para el rebobinado, que si la subimos tenemos la apertura de la cámara. Adentro podemos ver las cortinillas metálicas verticales. Aquí vemos un contador de película para saber qué número de fotografía vamos sacando. Luego en la parte trasera tenemos solo el visor, nada más. En la parte frontal tenemos el botón para quitar el objetivo, que si lo presionamos podemos quitar el objetivo. Luego tenemos un botón para el autodisparador, que nos da 10 segundos para hacer la fotografía, que si lo presionamos nos aparece un LED en rojo, y que cuando quedan 2 segundos para hacer el disparo, empieza a parpadear y es el disparo. En la parte frontal ya no tendríamos nada más. Luego en la parte inferior tenemos el compartimento para las baterías o pilas, las LR44 de 1.5 voltios. Tenemos una rosca para un trípode. Y tenemos el botón para destrabar el mecanismo de rebobinado de la película. Para poder rebobinar la película presionamos este botón y ya podemos rebobinarla. Eso sería básicamente lo que tiene nuestra cocina C2.
Estamos en una fresca mañana de invierno. Todavía se ve el hielo de las nevadas de estos días. Vamos a salir a hacer fotos. Vamos a hacer fotos con la cocina C2. A ver qué nos sale.
nuestra cocina C2. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre.